vamos a empezar con este primer video de proyectos de inversión. Esta serie de videos las hago con el objetivo de en un futuro tener una noción clara acerca de los conceptos de proyectos de inversión o de los estudios que voy a realizar para tener una guía práctica de revisión a la mano de manera virtual. Bueno, tipología de proyectos de inversión. Existen diferentes tipos de proyectos de inversión. Yo creo que estos 5 que están acá no definen todos, pero bueno, estos son los tipos de proyectos que definen en el libro de Semirras de proyectos de inversión. En primer lugar están los de outsourcing, que se refieren a proyectos de inversión en donde la solución a los problemas u oportunidades de mejora que se puedan visualizar en un proyecto de inversión se tercerizan. Para hablarlo de manera simple es cuando, el problema de una empresa puede ser las bajas ventas. Entonces, para una solución a esa problemática podría ser invertir en más trabajadores, construir más sucursales, capacitar a los trabajadores. Y supongamos que la mejor opción dentro de esa gama de soluciones sea la de capacitar. Bien, la empresa por sí sola no puede capacitar, o digamos que no tiene los trabajadores suficientes para capacitar al resto. Entonces lo que va a hacer es contratar una universidad, por así decirlo, un instituto, un centro especializado que capacite a los trabajadores para incrementar las ventas. Entonces, ya lo veremos más adelante, pero un proyecto de inversión surge de un problema o una necesidad. Cualquiera de esas dos pueden ser más, pero por ahora centrémonos en estas dos. Un problema u una oportunidad de mejora. ¿Ya? Entonces, ante un problema pueden haber distintas soluciones que ataquen al problema. También cuando existe una oportunidad de mejora, existen diferentes soluciones o propuestas que van a atacar esa misma. Ya lo veremos más adelante, pero se lo resumo ahora. Existe un problema, múltiples soluciones que atacan a ese problema, y el análisis de proyectos de inversión va a hacer que elijamos a la mejor alternativa dentro de todas las que tenemos en nuestra gama de propuestas de solución. Entonces vamos a tener diferentes soluciones para atacar a un problema u una oportunidad de mejora, y vamos a elegir a la mejor. ¿Cómo se elige a la mejor? Bien, existen diferentes estudios como los de carácter económico, donde se va a elegir a la solución más rentable. En este video nos centraremos en esta herramienta para elegir a la mejor solución, pero no siempre la solución más rentable es la mejor. ¿Por qué? Porque existen otros factores como los políticos, los de gestión, los ambientales, los de factibilidad, prefactibilidad, etc. Entonces, la solución óptima o la mejor solución no siempre va a ser la más rentable, aunque es importante definir cuál es la que me va a dar la mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, ya les he resumido de manera concisa de qué tratan los proyectos de inversión, y ahora continuamos con la tipología porque me he desviado del tema. Entonces, seguimos con el segundo tipo de proyecto de inversión, que sería el de ampliación, que se da cuando existe una empresa, ¿no?, que solo tiene 2 sucursales, una en Piura y otra en Chiclayo, y quiere incrementar sus ventas. Entonces va a construir más empresas y va a construir otra en Trujillo, otra en Cajamarca, y así sucesivamente.
El tercer tipo de proyecto de inversión es el de abandono, en donde puede ser que un hospital designe una sucursal a la atención de, por ejemplo, pacientes con gripe, pero ve que durante el año ese hospital que atendía a pacientes con gripe no le da suficiente rentabilidad. Vamos a suponer que es de 100.000 soles al año. Entonces lo que va a hacer es abandonar ese proyecto de inversión. Bueno, no es un proyecto de inversión. Va a abandonar ese servicio que generaba esta sucursal y ahora va a atender a pacientes con fiebre. ¿Por qué? Porque ha hecho un estudio de rentabilidad que abarca distintos aspectos, como lo habíamos dicho antes. Bueno, no ahondé en esos aspectos, pero pronostica, proyecta, estima que va a generar 200.000. Entonces esto es el doble. Este es un proyecto tipo abandono, o sea, se abandona un servicio o un sector de la empresa para dedicarlo a otro que le va a generar más rentabilidad. Entonces vamos con el cuarto proyecto, que es el de internalización. Internalización es lo opuesto a lo del outsourcing. Son dos cosas opuestas. ¿Ya? Es lo contrario, ¿no? Un servicio que brinda una empresa, por ejemplo, una fábrica de chocolates. Supongamos que mandaba la materia prima, el cacao, a una empresa externa para que lo hornee y lo ponga en sobres para la venta, pero ha reconocido que esta práctica le genera unos costos de 100.000 soles aproximadamente por mes. En cambio, si invierte en su propia fábrica de horno, en su propia máquina de horno y de envasado, los costos van a ser 50. Claro está que la inversión va a ser 500.000 o va a ser fuerte, pero luego los costos van a bajar y esta va a ser una inversión a largo plazo. Entonces, antes un servicio que se tercerizaba, ahora se va a internalizar. Este sería este cuarto tipo de proyecto de inversión. Vamos con el último, que sería el de reemplazo. Es similar al de abandono, pero es en menor medida, o yo diría que son casi similares, la verdad, porque en el de abandono puede ser que una empresa abandone totalmente un servicio o una actividad que ofrecía, pero en el de reemplazo abandona ese servicio pero lo reemplaza por otro. Es similar al de abandono, la verdad que no encuentro la diferencia ahorita, pero podría aseverar que es lo mismo. Bien, este segundo punto es la distinción entre rentabilidad del proyecto versus la rentabilidad del inversionista. Vamos a ejemplificarlo para que se pueda entender. Bien, este es el flujo de caja de 2 años y su variación, y adicionalmente la variación porcentual. Supongamos que en un proyecto de inversión se invierten 1.000 soles, pero que a través del estudio de rentabilidad, factibilidad, etc., se estima que las ganancias van a ser de 1.120. O sea que se va a recuperar 120 de lo invertido, que sería el 12%, o sea, 120 entre 1.000 que se invirtió. Pero para invertir estos 1.000 soles se necesita financiamiento, ¿no? Puede ser propio, que es el que está aquí, o puede ser, es este el propio y este es el externo. Como inversionista yo puedo ofrecer 200 soles de mi bolsillo y el resto financiado con el banco, pero el banco me va a cobrar el 8% en este ejemplo. Si el banco me cobra 8%,
multiplico 800 por 8% de 800. No es multiplicar, es sumar 800 más el 8% de 800, que sería el interés. Y tendría que pagar al fin del primer año 864 soles. Esto me genera a mí una pérdida de 64, que sería el costo del dinero por haber prestado 800 soles. Y esto es el 8% de lo que presté. O sea, 64 sobre 800, que serían los intereses. Esta es la rentabilidad del proyecto. Estos los intereses y esto es lo propio, ¿no? 800 mete el banco, 200 pongo yo. Y esto sale de la resta o de la suma de esto con esto. Lo que voy a generar versus lo que voy a pagar al banco, y me genera 256 de excedente que ya va a mi bolsillo, ¿no? Entonces, 256 que gané versus 200 que invertí, mi utilidad es de 56 soles. Entonces 56 sobre los 200 que invertí generan 28. Entonces aquí vemos como la rentabilidad del proyecto es 12, pero la mía es 28. Entonces no es como que un proyecto genera 12 y es 12 para todos los inversionistas o parte del proyecto, sino que depende de cuánto dinero han puesto y de cuánto te cobran los bancos por financiar parte de esa inversión. Bien, vamos con las etapas de un proyecto de inversión. Las etapas de un proyecto de inversión, para dejarlo en sencillo, son simples. Como ya lo había resumido en un inicio, todo surge de un problema o una oportunidad de mejora. Entonces, hay un problema o una oportunidad de mejora, hay distintas soluciones, siempre deben ser varias para evaluarlas y elegir la mejor, porque si solo tenemos dos, puede ser que nos sesguemos u omitamos otras posibles soluciones que podríamos decir que fueran mejor que las primeras o las dos que teníamos inicialmente. Entonces, tenemos un problema, una oportunidad de mejora y muchas soluciones. Esa es la idea. Ahora vamos con la preinversión. Entonces, para esta etapa vamos a elegir o filtrar a todas las soluciones. Entonces podríamos tener 10 soluciones y vamos a filtrarlas. En este caso vamos a filtrarlas según el nivel de rentabilidad que obtenemos de cada una de ellas. Y vamos a evaluarlas según el tipo de información o la calidad de información, la cantidad de información. Si tenemos poca información, vamos a hacer un estudio a nivel de perfil. El estudio a nivel de perfil es filtrar las soluciones, las alternativas de solución, mediante un estudio cualitativo, especulativo, de mero carácter investigativo, pero no tan riguroso. Es decir, por ejemplo, podríamos decir que ante el típico problema o el problema más común, incremento de ventas o bajas ventas, y se propone incrementar las ventas, una solución podría ser la construcción de sucursales. Pero voy a Google y veo que un experto, un economista, me dice que construir más de 2 sucursales en Chiclayo reduce las ventas de las empresas. Entonces, ante esta opinión de este experto, vamos a descartar esa opción, porque no me está diciendo que invertir en más de 2 sucursales genera pérdidas. En esto se basa el estudio a nivel perfil, basarse en opiniones, aspectos cualitativos, especulativos, nada técnico. Pero luego vienen los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, que la verdad son 2 etapas, pero lo esencial, lo básico, lo que debemos rescatar de estas 2 etapas es que van a estimar los flujos de caja y van a estimarlos a través de estimar los beneficios y costos del proyecto. Es como tipo un BAN, un valor actual neto,
Van a estimar los beneficios, los costos y van a traer a valor presente todos esos flujos para decidir cuál es la rentabilidad o el valor de cada solución o cada proyecto potencial de inversión. Entonces, aquí tenemos un tipo mapa de cómo sería esta etapa. Habrían diferentes soluciones que vamos a ponerle, son 10. Luego está el estudio a nivel de perfil, se descartan 5, quedan 5. Luego viene el estudio de prefactibilidad, se descarta 1, quedan 4. Luego viene la factibilidad, quedan 2. Y dentro de este estudio de factibilidad se elige la mejor, la que tiene la mayor rentabilidad. Ojo que estamos sesgando esta etapa de preinversión a la rentabilidad económica. Y hemos dicho que luego van a haber diferentes estudios de viabilidad que hacen que una solución no sea la mejor si es la más rentable. Bueno, claro está luego que vienen las etapas de inversión donde ya se ejecuta todo lo que implica la solución y luego viene la operación, que es la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Y acá están los estudios de viabilidad, que es lo que les comentaba, que una solución no siempre es la mejor si es la más rentable. Entonces, en primer lugar tenemos la viabilidad técnica. Una solución va a ser viable si al menos técnicamente se puede realizar. Porque por ejemplo yo puedo decir vamos a incrementar las ventas y traemos a un mago. Físicamente o realmente no es que van a incrementar las ventas mágicamente. Creo que es un ejemplo un poco ambiguo, medio raro. Pero en esta viabilidad técnica se debe aclarar o se debe poner sobre la mesa que ese proyecto o esa solución es lograble físicamente, materialmente, o sea que no es imposible lograrla. Como segundo aspecto tenemos el aspecto legal, que básicamente es si no hay trabas legales tanto internas como externas. Bueno, externas es fácil visualizarlas, tenerlas en cuenta, pero las internas van un poco más a lo complejo, porque puede ser que una empresa tenga como norma interna no construir más de 2 sucursales y estamos cerrando todo esto a un ejemplo básico de problema de bajas ventas y que queremos incrementarlas. Pongamos que una empresa como norma interna dice no más de 2 sucursales por ciudad, entonces esa sería una traba legal. Luego la traba económica, el estudio de viabilidad económica, que ya lo habíamos analizado anteriormente, que se refiere a la rentabilidad. Entonces una solución es rentable, no rentable, etc. El cuarto estudio de viabilidad es el de gestión, que se refiere básicamente a si existe en los líderes, en los trabajadores de una empresa, las capacidades para desarrollar el proyecto, porque puede ser que decida, vamos a cerrarlo en este ejemplo simple de construcción de más sucursales. Vamos a construir más de 2 sucursales y solo tenemos 10 trabajadores potenciales en ventas, o sea que son muy buenos vendedores. Entonces esa sería una traba, porque tendríamos que contratar más trabajadores que sean expertos en ventas y no se podría llevar a cabo el proyecto. Sí se podría llevar a cabo, pero sería una traba. Aunque este ejemplo no demuestra o enfatiza o da justicia a lo que este estudio de viabilidad significa, que es si existen las capacidades en los trabajadores que tenemos en la empresa de manera interna para desarrollar el proyecto. Bueno, pasamos al siguiente estudio, que sería el de política. En este estudio lo que damos a entender o queremos dar a entender es que un proyecto de inversión va a ser viable políticamente si es que los gerentes o los
stakeholders, los gerentes, los que toman las decisiones, quieren hacerlo o no, porque el estudio puede ser rentable, puede tener viabilidad técnica, legal, económica, de gestión, pero si los gerentes no quieren llevarlo a cabo, pues no se lleva. Yo creo que este es el más importante, que los tomadores de decisiones o los policy makers, decision makers, tengan la intención de hacer el proyecto para que sea viable, al menos políticamente. Y luego la viabilidad ambiental, que sería que el proyecto de inversión no sea contaminante o que contamine poco, o que los costos de la contaminación sean menores a los beneficios que va a traer la contaminación. Bien, pasamos al proceso de estudio del proyecto, que tiene 3 etapas: formulación, preparación y evaluación o cálculo de la rentabilidad. Y básicamente resume el análisis económico, la viabilidad económica que hemos visto anteriormente, que refiere a la rentabilidad. Hay 3 etapas: la formulación, donde se calculan o estiman los costos y beneficios; la de preparación, donde se elaboran los flujos de caja; y la de evaluación o cálculo de la rentabilidad, donde se dice, bien, bueno, de acuerdo a estos flujos de caja, esta solución 1 tiene una rentabilidad de 100, esta solución 2 tiene una rentabilidad de 50, esta solución 3 tiene una rentabilidad de 70, etc. Y se elige la mejor, que sería en este caso la 1, ¿verdad? Y bueno, concluimos esta primera sesión indicando que esta evaluación de proyectos de inversión o estos tópicos no te otorgan la solución definitiva. O sea, ya está bien, hay un problema, una oportunidad de mejora, distintas soluciones, pero si elegimos una de acuerdo al nivel de rentabilidad, temas técnicos, legales, de gestión, de política ambiental, etc, 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 elegimos esta, no implica que finalmente se tenga que tomar esa, sino que nos dice, según los diferentes aspectos que veremos en las demás sesiones, que esto es informativo. O sea, bueno, decimos que esta es la mejor, pero no siempre se va a elegir esa, porque hay más aspectos, como se han dicho. Aparte de estos de viabilidad, deben haber más, que pueden ser temas internos de la empresa, temas culturales, etc, etc. Y de acuerdo a este estudio, que nos dice que la 1 es la mejor, y para nosotros culturalmente puede ser mejor la 3, vamos a tener que elegir entre estas dos, ¿no? Pero este estudio no significa que no sea útil, sino que no es la Biblia para decir, ya bueno, este es el mejor, vamos por este, sino que es un tema más informativo, más de, oye, mira, según un estudio de proyectos, la 1 es la mejor, pero no implica que debas tomarla sí o sí, sino que debes tomarla en un 90% y 10% queda a tu criterio, ¿no? Entonces es eso básicamente. Gracias.